Nos encontramos ya al final de nuestra serie de mensajes en el libro de Malaquías, la cual hemos titulado como la respuesta apática al amor de Dios. Y hoy vamos a analizar esta última parte de este mensaje profético. Vamos a estar en Malaquías capítulo 3, versos del 13 hasta el capítulo 4, verso 6, es decir, ya el final de este libro de Malaquías. Y es una porción bastante extensa, pero es una porción que vamos a dedicarle el tiempo y vamos a entenderla como un mensaje, como el mensaje de Dios. Ahora, una de las destrezas más determinantes que se necesitan al leer y entender la Biblia es la capacidad para ver los detalles. Cuando leemos algo por primera ocasión, podemos notar algunos detalles, pero debemos de hacerlo una y otra vez, varias veces, para poder entender el mensaje. Y estos detalles que a veces están ocultos a primera vista, o que no logramos nosotros relacionarlos, notarlos y darle la importancia debida. Cuando nos acercamos a la Biblia, hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que ponerle atención, muchos detalles que son muy importantes. Sin embargo, en esta ocasión creo que debemos de resaltar uno, y este detalle es la repetición de palabras e ideas en un pasaje bíblico. Una vez más, la repetición de las ideas, de las palabras, de conceptos en un determinado texto bíblico. Hay que tomar nota de todas las palabras que se repiten en el texto que se está estudiando. Y con solo observar la repetición de palabras, vamos a tener un indicio inicial de qué puede tratarse este pasaje. Si nosotros notamos la repetición de algo, por supuesto que decimos, algo quiere enfatizar, de algo nos quiere hablar aquí el autor bíblico, Dios mismo, hoy. Y a la vez que nosotros notamos esta repetición de palabras y podemos tener un indicio inicial de qué trata el pasaje, también nosotros podemos determinar dónde comienza y dónde termina. Todo lo antes dicho tiene una gran importancia a la hora de acercarnos a un pasaje como Malaquías, capítulo 3, verso 13, hasta el capítulo 4, verso 6. Ahora, una vez más, como lo decía en el mensaje anterior, los títulos agregados por los editores bíblicos, aunque son acertados en la descripción del texto que abarcan, que están titulando, nos dan la impresión de que esta sección del libro contiene dos grandes temas que no solo son distintos, sino que son independientes el uno del otro. Para comenzar, a partir del verso 13 y hasta el final del capítulo 3, versículo 18, encontramos ese pasaje titulado como el justo y el injusto. Y el resto de la carta, o el resto más bien de este documento, el capítulo 4, versos del 1 al 6, lo encontramos bajo el título El gran día del Señor. Y en sí mismos estos títulos no están mal, pero dan esa impresión de que son dos textos distintos y dos temas diferentes. Pero si observamos detenidamente la repetición de palabras e ideas que hay a lo largo de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, llegaremos a la conclusión de que este es un pasaje bíblico que sí, está compuesto por múltiples temas distintos, pero que todos ellos son dependientes el uno del otro y de que nos están hablando de una sola cosa de diferentes ángulos. Así que vamos a entrar al pasaje. Cuando llegamos aquí, vemos que la frase el día del Señor o el día, o cualquiera de estos conceptos que aparece aquí, se repite en 5 ocasiones. Hay 5 veces en que nosotros vemos este concepto del día del Señor en este pasaje. Ahora, el concepto de servir a Dios, por su parte, aparece también 5 veces. Y se hace referencia a sus ordenanzas en un par de veces. También se mencionan a los que temen al Señor 3 veces, y a los que estiman su nombre, y el justo, así se nos dice aquí. Y a manera de contraste también se mencionan los que hacen el mal, los soberbios y los impíos. Ahora, si bien pareciera que se está hablando de múltiples individuos, creo que es mejor considerar todas las descripciones personales como el Señor mismo lo hace, bajo 2 categorías generales. Nosotros encontramos en el verso 18 lo siguiente: Dios dice, van a entender, van a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios
y el que no le sirve. Así es como Dios ve a estos personajes o estas personas o estas descripciones en general entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto lo vamos a ver por dos razones así. La primera tiene que ver que, como ya hemos visto con la abundante repeticiones de este concepto, nosotros podemos decir este tema de servir a Dios es un tema principal aquí. Pero también esta es la primera vez desde el principio que el Señor ha estado dialogando con su pueblo, que el Señor se refiere al pueblo de Israel de esta manera, como el que sirve y el que no sirve. Anteriormente ya había hablado de ellos como aquellos que le temían o aquellos que no le temían, pero aquí habla de forma muy en especial, muy en particular, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Por lo tanto, gracias a que nos detuvimos para observar estos detalles, esta repetición de palabras e ideas en Malaquías, tenemos un indicio inicial de qué puede tratar el pasaje. Es acerca de el que sirve a Dios y el que no le sirve a la luz del día del Señor. Una vez más, el tema de este pasaje es este: el que le sirve a Dios y el que no le sirve a la luz del día del Señor, el cual, como veremos más a detalle en el mensaje más adelante, ciertamente no se trata de un día de 24 horas, sino de un periodo de tiempo marcado por ciertas características que son muy importantes que nosotros notemos. Ahora, por tal motivo, el título de este mensaje son las mismas palabras del Señor: el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso es lo que vamos a hablar, lo que vamos a ver aquí. El que sirve a Dios y el que no le sirve. Y comenzaremos primero con el que no le sirve y después con el que sirve a Dios. Y a medida que vayamos avanzando en nuestro estudio, reconoceremos la relación entre estos y el día del Señor. Así que vamos a ver a estas dos últimas formas de llamarnos, de llamar a su pueblo el Señor, el que sirve a Dios y el que no le sirve, a la luz del día del Señor. Comencemos con el que no le sirve, a partir del verso 13 y hasta el verso 15. Ahora necesitamos recordar un poco aquí de lo que hemos venido hablando. Al final del discurso o de la discusión anterior, el Señor le hizo una invitación final a la nación entera. Debido a que ustedes se han apartado de mis estatutos y no los han guardado, con maldición están malditos, dice el Señor. Y esto se debe a que yo, el Señor, no cambio. Y prometí castigarlos por su desobediencia, pero de la misma manera que yo prometí castigarlos con maldición por su desobediencia, y lo hice así, así también prometí traer para ustedes bendición hasta que sobreabunde por su obediencia. Y lo haré. Pónganme a prueba y traigan todo el diezmo al alfolí. Esa fue la invitación que el Señor hizo a su pueblo. Él les estaba diciendo: soy inmutable, no cambio. Así como castigo, deben de entender eso, también puedo bendecir. Prometí castigo por la desobediencia, pero también recuerden que hay bendición por medio de la obediencia. Pónganme a prueba. Prueben esto, hagan lo que tienen que hacer y van a darse cuenta de la bendición. Esa fue la invitación de Dios. Ahora, ¿cómo respondieron ellos a la invitación del Señor? El verso 13 comienza diciéndonos: las palabras de ustedes han sido duras contra mí, dice el Señor. Y al describir su respuesta como palabras duras, el Señor está diciendo que el pueblo no está dispuesto a aprender información, implicando que la información cambiaría la respuesta a una situación. Es decir, en lugar de escuchar la invitación, el pueblo aquí se ha mantenido duro, se ha mantenido inamovible, ha mantenido esa inmutabilidad para el mal que nosotros hemos hablado anteriormente. Esto es algo muy triste. Por cierto, la palabra duro aquí, o el concepto, o el término de duro, es el mismo que se utiliza para el faraón de Egipto en el Éxodo. Es una dureza, una falta de disposición a cambiar. Son palabras de un corazón que no está dispuesto a creer lo que Dios dice. Dicho de otra manera, ellos no creían lo que Dios prometió, satisfacer sus necesidades. Ellos no creyeron en su promesa. Y como ha ocurrido en cada una de las acusaciones anteriores, ellos lo niegan y le dicen, verso 13, una vez más, pero dicen que hemos hablado contra ti. De nuevo, una vez más, ellos dicen, ¿qué hemos hablado contra ti?
Así que como siempre el Señor se ve en la necesidad de demostrárselos. En el mismo verso leemos, ustedes han dicho, en vano es, o sea, que no tiene un resultado que merezca la pena servir al Señor. Ellos decían en sus propias palabras y en sus corazones, no vale la pena servir a Dios. No vale la pena servir a Dios. Es cierto, probablemente podamos recibir ciertas cosas o probablemente nos podamos sentir bien con nosotros mismos, pero en pocas palabras Dios no cumple lo que promete, por eso es en vano servirle a Él. Ahora este concepto de servir es fundamental porque estamos hablando del que sirve a Dios y el que no le sirve. Esta palabra servir habla de esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o función. En este caso, la palabra servir no se refiere al trabajo en general, sino a la adoración a Dios. Malaquías está tocando esto de una forma implícita. Dios quiere que ellos le adoren como se debe. Si ellos adoran a Dios con sus vidas, con sus palabras, sus acciones, con lo que ellos tenían que cumplir, Él promete bendecirlos. Pero ellos no querían servir a Dios, no querían adorar a Dios. Ahora sabemos que esto es así por lo que ellos mismos dicen a continuación en este pasaje. Malaquías 3:14. ¿Qué provecho, qué cosas valiosas, qué beneficio hay en que guardemos sus ordenanzas y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos? Es una pregunta que ellos hicieron. Ahora, sin darse cuenta, ellos mismos acaban de mencionar la razón por la cual ellos no habían experimentado la bendición de servir a Dios. Para ellos, esforzarse de manera considerable e intensa en la adoración a Dios consistía en actuar como si estuvieran de duelo. Ese concepto de andemos, en este caso se trata de actuar. Y no de actos en general, sino como una persona que es un actor, ¿verdad? Interpreta un papel, aunque no sea así realmente en su vida cotidiana. Ese era el problema de estas personas. Creían que el servir a Dios era actuar. Era ante los demás jugar un rol, jugar un papel. Como dice aquí, andar de duelo delante del Señor. Ellos creían que se trataba de una actuación que no viniera del corazón, sino algo externo. O como alguien lo explicó, el pueblo fingía hacer lamentación de sus pecados mientras andaban por todas partes envueltos en ropas negras o con la cara sucia para aparentar que estaban tristes y afligidos. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús dice lo siguiente: si una persona actúa, si una persona hace las cosas para llamar la atención de los otros, para quedar bien con los demás, para impactar a los demás, ya tiene su recompensa. Y eso es una palabra muy fuerte porque quiere decir que de Dios no va a recibir nada. De Dios no va a recibir nada, pero ya recibió toda su recompensa. Esto es lo mismo que está diciendo aquí el Señor a Israel. Ahora, como no se daban cuenta de su problema, con sarcasmo decían, por eso ahora, una vez que hemos comprobado, según ellos, que no vale la pena servir a Dios, ¿qué nos dice el mismo verso 15? Por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios, a los que hacen lo que quieren, a los que hacen realmente lo que ellos buscan. Porque no solo prosperan los que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados. Y no sé si te diste cuenta, pero usaron dos conceptos que el Señor había empleado antes en su invitación: el ser llamados bienaventurados y poner a prueba a Dios. El Señor les dice, pónganme a prueba anteriormente. Y ellos dicen, estas personas soberbias son las verdaderas bienaventuradas, no nosotros. Ellos son los que les va muy bien en su vida porque ponen a prueba a Dios y no les pasa nada. Esto lo hicieron con el propósito de expresar que, según ellos, la bendición en realidad viene para los que ponen a prueba a Dios al hacer el mal. Pues al final de cuentas no solo prosperan, sino que también escapan sin ser castigados. El que no les sirve, en este caso, no lo hace por dos razones.
La primera es que de inicio no sabe realmente lo que es servir a Dios, pues piensa que simplemente se trata de aparentar cierta conducta. El resultado de esto es que no recibe la bendición prometida por el Señor. Y a la vez, esto nos lleva a la segunda razón por la que no le sirve. Como no recibió la bendición prometida, cree que es en vano servir a Dios. Y para empeorar las cosas, cuando se compara con el que hace el mal, concluye equivocadamente que lo que debe poner a prueba no es la inmutabilidad de Dios para cumplir sus promesas de bendición, sino la justicia de Dios, pues según Él, aquellos que lo hacen no solo prosperan, sino que también escapan sin ser castigados. Ahora bien, si bien este era el sentir que representaba a la nación entera, entre todos ellos había un remanente, un grupo que representaban el que sirve a Dios. En general la nación respondió de esta forma, diciendo, ya lo hemos hecho, Dios. Supuestamente ellos creían que estaban sirviendo a Dios y decían, ya lo hemos hecho, no sirve de nada, es mejor que sigamos con nuestra vida, tratando nosotros mismos de solucionarla, de buscar en nuestros propios recursos y fuerzas aquello que nosotros necesitamos. Pero gracias a Dios que siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Podrá haber la gran masa, las mayorías, pero realmente Dios siempre tiene un remanente, un grupo que es distinto, que es diferente, que hace su voluntad. En este caso, ese remanente es el que sirve a Dios. Nosotros encontramos lo siguiente en el verso 16. Así comienza. Entonces dice, entonces, y esta palabra significa en ese momento. Mientras aquellos decían en vano es servir a Dios. Entonces, en ese mismo momento, mientras ocurría aquello simultáneamente, los que temían al Señor se hablaron unos a otros, nos dice el verso 16. Y esta es la primera vez que leemos una respuesta positiva a las palabras del Señor por medio del profeta Malaquías. Hasta este momento de la conversación que ha venido desde el capítulo 1 hasta aquí, la contestación siempre había sido negativa, porque el pueblo había dudado, cuestionado y rechazado lo que Dios había dicho. Siempre hay una respuesta siempre hay una respuesta apática que está atacando, contradiciendo a Dios, pero por primera vez aquí en el 3:16 de Malaquías encontramos esta declaración que entendía su problema. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que fue una respuesta positiva? Bueno, porque la manera en que se encuentra descrita la acción de hablar da a entender que hablaron acerca de sí mismos de una forma negativa, a la luz de todo lo que se había dicho anteriormente. Esta forma que aparece aquí, que dice hablaron unos a otros, no es simplemente una conversación, era más bien como una forma de admitir, ¿no? Después de haber escuchado toda la conversación, este grupo de personas, el remanente, aquellos que representaban a el que sirve a Dios, ellos comenzaron a decir, sí es cierto, nosotros hemos fallado al Señor, no le hemos honrado, no hemos creído en su amor, no hemos visto su bendición. El problema somos nosotros, el problema no es Dios. Es decir, todos los anuncios del juicio produjeron temor de aquellos que podían ser llevados también por la ira de Dios. Ahora el contexto respalda esta conclusión. El mismo verso 16 dice lo siguiente, y el Señor prestó atención y escuchó, y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman, para los que piensan en una manera detallada y lógica acerca de su nombre. Como hemos visto en general, o no sé si lo has notado hasta el momento, pero el problema principal de ellos venía de una falta de comprensión apropiada, lógica acerca de Dios. Negaron su amor, negaron su papel como padre, como Señor. También ellos pensaban que no le importaba a Dios sus relaciones personales, no creían que era justo, no creían que era inmutable. Pensaban de una forma ilógica, irracional, inconsistente, contradictoria acerca de Dios. Pero hasta aquí, estas personas comenzaron a ver a Dios tal como era y comenzaron a verse a ellos tal y como ellos eran. Y esto nos enseña también un principio a nosotros, que cuando vemos a Dios tal y como es,
nosotros también podemos vernos tal y como somos. Él escuchó atentamente a los que estiman su nombre. Y dice que se escribió en un libro memorial. Y esto hace alusión a la costumbre de los reyes persas de llevar una crónica de los nombres de quienes servían al rey, mencionando los servicios prestados. Es decir, era una especie de registro de todos aquellos que habían hecho algo en favor del rey. Y se anotaba porque, por supuesto, había a lo mejor muchas personas y no era posible llevar mentalmente un registro así. Bueno, sabemos que esto es una figura, pues nuestro Dios es omnisciente, pero la idea es que Dios realmente está al pendiente de lo que nosotros hacemos. No hay un libro que Él lleve literalmente de nuestra vida o anotándolo así. No hay necesidad de que lo haga, pero es una forma de hablar, es una figura, es una alusión, una imagen que nos ayuda a entender que realmente lo que hacemos por Él es importante. Es algo muy, muy importante. Ahora dice, pero el hecho de que el Señor recuerda a los que temen al Señor, los que estiman su nombre, implica que Él también recompensa. Y toda esta serie de recompensas mencionadas a continuación y las que aparecerán más adelante se encuentran relacionadas estrechamente con la llegada del día del Señor. Ahora, el día del Señor en el Antiguo Testamento es una frase muy importante. Es un concepto fundamental para entender el mensaje de Dios en el Antiguo Testamento. En esta parte de la Biblia, el día del Señor era utilizado para describir cualquier época de juicio, desolación y oscuridad. Era un tiempo en el que Dios marchaba contra los enemigos de Israel y los castigaba decisivamente. Era también toda ocasión en la que Dios mismo castigaba a su propio pueblo por la idolatría y la apostasía de ellos. Pero ese día sería uno de regocijo y bendición para los benditos y fieles siervos de Dios. Es decir, el día del Señor tenía dos implicaciones, tenía dos caras, por así decirlo. Por un lado, aquellos que eran desobedientes recibirían juicio. Pero aquellos que eran obedientes, que servían al Señor, que temían al Señor, que eran fieles, recibirían justicia. Eso es lo que nosotros aprendemos en este punto. Y la primera parte de estas promesas de bendición debería ser entendida de la siguiente manera. El Señor dice así en el verso 17. Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día que yo he preparado. Ellos serán mi tesoro especial. Así es como debemos de entender esta primera frase. El día que yo he preparado, ellos serán mi tesoro especial. Además, les dice, los perdonaré como un hombre perdona al hijo que les sirve. Entonces, una vez que todo lo antes dicho tenga lugar, volverán a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y esto no solo gracias a la justicia que ellos recibirían, sino también por el juicio de que el que no les sirve, ellos iban a darse cuenta que realmente hay una recompensa. Aunque inmediatamente no la recibimos, sabemos que al final vendrá un día, no solo una época en particular, sino que un día final en la que el Señor va a demostrar una vez por todas aquellos que Él bendice y aquellos que Él no bendice. La Biblia lo presenta de muchas formas. Está el juicio de los cabritos, está el juicio aquí del que le sirve y el que no le sirve, los que le temen, los que no le temen. Esa es una forma en la que el Señor ve las cosas de una forma blanco y negro. Está aquel que le sigue y aquel que no le sigue. Está aquel que ayuda al Señor, que junta con el Señor, o los que desparraman, dice él. Ahora, una vez más el contexto apoya esta interpretación. Verso 17 termina y el verso 1 del capítulo 4 comienza diciendo, porque viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá a fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. La raíz y la rama, como los dos extremos de un árbol o una planta que representa el todo, es una expresión que significa totalidad.
Así que temporalmente todas estas personas, todos los malos, escapan sin ser castigados. Todos sabemos de personas que deberían de pasar por la justicia, que deberían recibir castigo, pero están escapando. Pero no escaparán sin ser castigados en el día del Señor. El Señor regresa una vez más para detallar las bendiciones de aquellos que estiman su nombre. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud. Y esto de salud se refiere a un proceso de recuperación, de sanación, en sus alas, dice el versículo. Las cuales en realidad son los rayos del sol, pero debido a la rapidez con la que viajan, con las que se extienden a lo largo de la tierra, se traducen como alas. Para ellos, Él no sería como un ardiente horno, sino como los rayos del sol. Pues así como los rayos del rayos del sol material dan luz y calor para el crecimiento de la vida vegetal y animal, el sol de justicia sanará las heridas sufridas por los justos. Una vez más, Dios jugando un poco con los contrastes. Para los malos, Él sería como un horno ardiente. Pero para nosotros, para los justos, para aquellos que somos obedientes a Él, para aquellos que le servimos, será nuestro sol de justicia. Ese sol que da vida, que da salud, que da crecimiento, que cuida, que realmente protege, que ayuda a recuperarse. Pero eso no es todo. A continuación, en el mismo pasaje, en los versos 2 y 3 encontramos lo siguiente. Dice el Señor de los ejércitos: y saldrán y saltarán como terneros del establo, y ustedes pisotearán a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe. Y pareciera que estas tres imágenes, la del sol, la de los terneros saltando, la de las cenizas como impíos o los impíos como cenizas, son tres imágenes distintas, pero en realidad es como un solo cuadro, es una gran imagen que contiene tres escenas para nosotros al mismo tiempo. Y me gustaría decírtela de la siguiente forma. Imagínate un campo en el Medio Oriente, que tú y yo sabemos que es bastante caliente esa región. Ahora, imagínate ese campo, el sol asciende, no ha llovido por muchas semanas, está todo seco realmente. Cuando el sol está bastante fuerte, todo eso comienza a arder, comienza a quemarse, comienza a consumirse. Todo eso se quema. Pero no muy lejos de allí, nosotros encontramos lo siguiente. Hay unos terneros que han estado encerrados en un viejo cobertizo, sucio, maloliente y oscuro durante mucho tiempo. Y parecen haber sido olvidados por el granjero. Ellos no están en libertad, están débiles e inquietos en su reclusión. Sin embargo, ese día el granjero los deja salir al sol y es algo maravilloso. Sienten el agradable calor del sol en sus cuerpos, disfrutan el aire cálido y comienzan a correr y a saltar de alegría sobre las cenizas de los campos arrasados. Esa es la imagen completa. Aquellos campos están quemados, pero para estos terneros salir al sol, que les dé el sol, eso es algo fascinante. Así que lo que hacen es comenzar a brincar y pisotear la ceniza. Bueno, eso es lo que encontramos en esta imagen. El mismo sol ha tenido dos efectos muy distintos. A unos les ha traído salud, a otros una total destrucción. A otros una total destrucción. Eso es lo que pasa. Dios de alguna forma es el mismo para todos nosotros, pero dependiendo cómo respondamos a su amor, cómo respondamos a sus invitaciones, Él también va a responder a nosotros así. Él no va a permitir que su justicia sea pasada por alto. Él nos invita a tomar de su justicia, pero cuando no lo hacemos, viene el castigo. Ahora, a modo de conclusión, no solo de este pasaje, sino de toda la profecía de Malaquías, encontramos lo siguiente en los versos del 4 al 6. En toda esta parte, el Señor menciona dos de sus siervos, Moisés y Elías.
En cuanto al primero de estos, les dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Y acordarse de significa traer a la memoria información con un enfoque en responder de manera apropiada. Lo que Dios está diciéndoles aquí es un mensaje muy general. Él les está diciendo, ustedes están bajo este pacto, acuérdense y vivan de acuerdo a esto. Condúzcanse de acuerdo a esto. Esa era la invitación que viene haciéndoles desde el principio. Acuérdense de lo que dice la ley y aplíquenlo si quieren recibir la bendición. Ese es el mensaje hablando del siervo Moisés. Y algo fascinante también que encontramos aquí es que el Señor dice, yo se la di a Moisés. No crean que es de Moisés en sí mismo, sino que eso viene de mí también. Ahora, en cuanto al segundo de estos siervos del pasado, dice, yo les envío al profeta Elías. Y mucho se ha hablado acerca de esta frase o de este texto, que si realmente va a ser Elías, que si no va a ser Elías, que si fue Juan el Bautista. Lo más importante en este texto es que Elías, escucha bien, vendrá en persona, no en personificación. Está hablando de Elías. ¿Cuál es ese personaje en el Antiguo Testamento que fue llevado por Dios sorprendentemente sin morir? Elías. Por lo tanto, hay una posibilidad muy grande de que Elías realmente regrese. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y muchos creen que esta frase significa que Él viene a reparar o restaurar relaciones familiares. Y por supuesto Dios quiere eso. Pero eso no es lo que significa esta frase. El significado de que Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres significa lo siguiente. Él hará que los hijos de Israel de esa época vuelvan a tener el mismo corazón que sus padres, que Abraham, que Isaac, que Jacob. Ellos tendrán ese mismo corazón obediente, dependiente, creyente en Dios. Esa es la misión de Elías. Y esa es mi misión también en este tiempo. No solamente conformarnos a Abraham, Isaac y Jacob, sino a todos esos personajes y personas bíblicas que obedecieron a Dios, a Cristo mismo. ¿Cuál es la razón por la cual Elías viene? Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y esta palabra maldición significa destrucción total o exterminio, destrucción total o exterminio. Lo que el Señor está diciendo aquí es lo siguiente: yo enviaré a Elías, porque ahí está mi ley. Pero ustedes necesitan escuchar también a un profeta, porque el trabajo de los profetas era recordarles la ley, recordarles aquel pacto que ellos habían hecho con el Señor y que el Señor había hecho con ellos. Y de esta manera, cuando ellos se condujeran de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos iban a evitar la destrucción por completa. Lo que Dios está diciendo aquí es la razón por la que va a haber un remanente, la razón por que hay salvación al final de cuentas, es porque yo mismo cubro todos estos flancos. No solamente doy mi ley, sino doy esa motivación que necesitan para cumplirla. Voy a enviar al profeta Elías. Y de esta manera es como termina el libro de Malaquías. Al final de cuentas, todo se reduce en esta frase: el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cada uno recibirá su recompensa en el día del Señor, aquel día que nosotros esperamos en el juicio final. No solamente castigos o épocas en nuestra historia, sino aquel día que va a terminar con todo como lo conocemos y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, si eres de los primeros, si eres de los que sirven a Dios, déjame decirte lo siguiente: el Señor te dará una recompensa no porque te la hayas merecido, sino porque Él la ha prometido. No hay lugar para el orgullo cuando el Señor bendice. Y en segundo lugar, si eres de los últimos, de los que no les sirve, recuerda lo siguiente: Dios puede sufrirte por un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, la paciencia prolongada no equivale a perdón. Malaquías nos invita, por lo tanto, a no estar apáticos al amor de Dios.
Porque si nosotros negamos su amor, vamos a negar todo lo demás. Su amor es lo más básico, es lo más elemental que nosotros debemos de entender, de recibir. Por lo tanto, aunque fueron muchos los temas que se trataron en esta serie de mensajes, el mensaje principal es no ser apáticos a su amor, a creerlo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nuestro corazón nos dice, a pesar de lo que otras personas nos dicen. Debemos de creer en ese Dios que nos dice yo te he amado, en ese Dios que nos dice yo no cambio, yo no cambio. Así que sigue esos pasos. Recuerda que aquí se termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo. Y viene ese sol de justicia. Y quisiera invitarte para que en ese tiempo tú analizaras tu vida y pensaras lo siguiente. Si realmente estás sirviendo a Dios, ¿y por qué lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ¿por qué no lo haces? Recuerda que viene ese día. Y ese día puede ser ardiente como un horno, pero también puede ser un día en que el sol de justicia venga a tu vida y no te consuma, sino que te dé energía, te revitalice y seas como ese ternero saltando para el Señor. Así que analízate y ve en tu corazón si realmente crees en su amor y vives a la luz de su amor. En Jesucristo te invito a que oremos. Gracias, Señor, por estos 9 mensajes que vimos de Malaquías. Porque en cada uno de ellos, Señor, tú confrontas un área no solo de Israel, sino de nosotros, de nuestra vida. Algo a lo mejor, Señor, con lo que estamos luchando. Y quiero pedirte para que tus promesas, Señor, nos motiven a ser obedientes de forma práctica el día de hoy. Para que, Señor, creamos que realmente tú eres amoroso, fiel, justo, que eres nuestro Padre y nosotros tus hijos. Y que, Señor, recordemos que esa relación demanda amor, demanda, Señor, respeto, reverencia, temor, obediencia. Ayúdanos, Señor, a entender esto y jamás, Señor, nos permitas ser apáticos y negar tu amor por nosotros. Ese amor, Señor, que se vio más claramente cuando Cristo vino, vivió, murió por nosotros. Gracias por eso, Señor. Gracias por ti, Cristo, porque tú eres ese sol de justicia que traes calor a nuestra vida y no destrucción. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.